tiene un fundamento muy especial. Tenemos que hablar de una condición de temas y de puntos que están en un resumen y que es nuestra introducción en base también a un mensaje que se nos da: tu matrimonio sí importa. El punto 1 es propósito del matrimonio. Veremos cuál es ese propósito. El punto número 2 nos lleva a por qué los jóvenes casaderos evitan el matrimonio. Y también en esa generación, el número 3 nos lleva al tema de anti-hijos. Entonces, estaremos nosotros atentos a este llamado para que entendamos el mensaje que el Señor a nosotros nos da. Gracias a Dios por esta mañana tan especial, en la cual la presencia del Señor nos llena de bendición. Continuamos con nuestra verdad bíblica. Nuestra verdad bíblica aplicada nos lleva a comprender la siguiente enseñanza. La palabra de Dios nos enseña que su bendición sobre la familia alcanza las nuevas generaciones para formar matrimonios, tener hijos y ser felices integralmente. Esta es la enseñanza que el Señor nos va a dar a lo largo de esta bendición. Damos la bienvenida a nuestros hermanos, gracias a Dios por Aldo, familia, gracias a Dios. Y pues todos los demás están en una hermosa comisión, así que nos toca a nosotros estar bendecidos por Dios. Entonces, la enseñanza de esta mañana nos lleva al tema crecer y multiplicaos. Ya tomamos nuestra lectura bíblica, volvemos al punto de Génesis 1, 27, 28, que es nuestro texto base, es nuestro texto lema para poder trabajar. El llamado, en nuestra introducción, debemos de comprender algo muy importante. Hay un doctor cristiano, que expresa, se llama doctor Varela, y nos dice: tu matrimonio sí importa. Esta es parte de nuestra introducción. Veremos la estructura de esta introducción, donde nos dice: tu matrimonio sí importa. Volvemos, el tema es crecer y multiplicaos. Estamos hablando de vida y familia. Es lo que nosotros estamos en este momento considerando. El siguiente momento nos dice: este mensaje de tu matrimonio sí importa, nos dice, menciona que toda la Biblia se está relacionando con el matrimonio y familia. La creación, en este caso de Eva, representa a la soledad, se evita la soledad. Por eso en el matrimonio no podemos estar solos. Sí hay importancia tan especial. Por eso Eva, al ser también dentro de la creación de Eva, como respuesta a la soledad de Adán. Vamos a leer la Biblia en Génesis 2:18. Todos vamos a citar nuestra Biblia. En Génesis 2:18 nos expresa la siguiente situación, porque es la palabra del Señor y la descripción tan hermosa. Dice así: y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, las condiciones muy especiales nos lleva la creación de Eva como respuesta a la soledad. Allí está una parte esencial donde nos dice crecer y multiplicaos. Era muy importante. Dios observa desde la propia naturaleza
y que antemano el Señor tiene todas las cosas en maravillosa determinación y descripción, dice, no es bueno que esté el hombre solo, le haré una ayuda. Entonces, esta cita vuelve a expresarnos, dice así, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No está diciendo, no va a estar ahí como esclavo o como esclava o como sirvienta, no, dice ayuda idónea. La mente la mente de nosotros es muy diversa a la mente de Dios. Por eso, al tener nuestra esposa, tener a nosotros, es una gran bendición tener una ayuda idónea. A veces yo le digo a mi esposa, porque si en algo me ayuda, estamos trabajando, y luego ella prevé un material o me prevé otra cosa, y le digo, de estas personas me quiero rodear, hábiles, inteligentes, siempre solícitas, observadoras. La felicito por esa situación, porque siempre me dice, algo me faltaba, aquí está, y falta esto, aquí está. Entonces, es una ayuda idónea. El doctor Varela también sigue hablando en la introducción y nos dice, otro de los puntos es el establecimiento del matrimonio, y ese establecimiento del matrimonio, ¿qué quiere decir? Si no podemos volar la barda, como decíamos, desde la creación. Muchos dicen, ¿a poco Adán y Eva tuvieron un registro civil? Estaban ante el Creador, ante el juez de jueces, creador de todo cuanto existe, y Él fue el que los casó, porque los creó. Nos dice Génesis 2:24, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La bendición que tenemos ahí es que es algo tan especial, porque el Señor es el mismo autor del matrimonio, instituye el matrimonio, lo diseña de manera perfecta, y también juzga y legisla. Por lo tanto dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Siempre lo ideal es salir, dejar nuestra casa paterna y seguir adelante en la bendición de Dios, porque es una bendición. Otro de los puntos también importantes en este comentario es un plan de Dios. El poblar la tierra, también el hacerla progresar, está en el diseño de Dios. Por eso, poblar la tierra, Génesis 1:28, nos expresa así. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta condición, estos 3 puntos que vamos viendo, son parte del plan de Dios para el bienestar de la humanidad. Por eso, gracias a Dios, nosotros decimos aquí en una ciudad, pues tenemos dónde ir a comprar el pollo, vamos a la pollería. ¿Dónde vamos a ir a comprar la carne, los bisteces? Vamos a la carnicería. ¿Y dónde vamos a ir a comprar los pescados? Vamos al mercado de la pescadería. Y la Biblia nos lleva a entender que Él es el que provee, dice, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios de antemano, al bendecir, establece hasta de manera tan grande, pues las industrias, la ganadería, la agricultura, vemos lo que son toda la apicultura. ¿Por qué? Porque hay una bendición de Dios con respecto a esta enseñanza, y no nos estamos muriendo de hambre. Es maravilloso que en todos lugares estamos entendiendo
pues que haya alimento para todos. ¿Cómo es? Es por la bendición del Señor, hermana Isabelita. Es por bendición de Dios. Entonces, desde allí empiezan grandes bendiciones para nosotros. La siguiente. Pero nuestro matrimonio sí importa. Por ejemplo, decimos, los muchachos empiezan a desarrollar, unos serán industriales, otros choferes, otros maestros, otros de diferentes maneras. Y muchos decían, pues voy a dedicarme a la agricultura, voy a dedicarme a esto, voy a dedicarme a esto más. Y es una bendición de Dios porque hay una bendición que Dios establece, hay una, sobre todo, hay un fundamento muy especial, señorear en los peces del mar. Y gracias a Dios, porque hay gente que se dedica a los pescados, todos los peces, les dan una industrialización para la alimentación y el sustento de las personas. Muy bien. Y son industrias. La siguiente condición que nos va llevando es todo esto. Ahora nosotros vivimos en una época ultramoderna. Esta época nos lleva a entender esto. Vivimos en una época ultramoderna que se identifica, nos dice, por el rompimiento de paradigmas, en este caso sociales. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un ejemplo a seguir o un ejemplo digno a seguir. Eso es un paradigma. Un paradigma es dentro de la vida cotidiana. Nosotros decíamos, el paradigma, pues yo quiero ser igual que mi mamá, que mi papá, quiero formar una familia. Y todos teníamos ya ese paradigma, es el ejemplo, el modelo digno a seguir, porque es un modelo digno a seguir cuando las cosas son buenas. Pero hoy se está rompiendo ese paradigma por la situación ultramoderna en la cual vivimos. Estos paradigmas, ahora lamentablemente, la esencia de este tiempo es la prioridad, es el individuo y su realización. O sea, dice, yo quiero llegar a hacer esto, no voy a casar, no voy a formar familia para que no me estorbe, y netamente hace una prioridad el individuo de su propia realización. Ya no le importa formar familia. Dice, yo quiero hacer esto, yo lo voy a hacer, porque si no voy a tener problemas, ya no voy a seguir igual. Y ese es un paradigma que se está rompiendo, que se rompió. Las personas hoy hacen esto. Y por lo tanto, no les es importante ya la familia, el grupo. Dicen, ya me voy. Muchos se van a un lugar, a emigrar, y me voy. Muchas veces el lazo familiar nos detenía y todo eso, pero cuando ya el hombre o la mujer ya definitivamente nada más quiere realizarse egoístamente, individualmente, dice, yo ya me voy a ver cómo le hacen los demás. Y ese está siendo un paradigma hoy. Jóvenes, mujeres u hombres, les es más esencial comprarse un carro nuevo, un departamento nuevo, ya no vivir con sus papás a veces, y obviamente ya no tener la condición en la cual la mente empieza a ver el grupo. Dice, no, yo solito y nada más. Pero vamos a encontrar muchas cosas y muchos problemas a través de la Biblia y a través de la enseñanza bíblica de este problema. Por eso, hoy la prioridad es el individuo egoístamente y su realización, y no el grupo, lo cual se diluye y distorsiona el matrimonio y la familia. Bien, esta fue nuestra introducción, parte de nuestra introducción. Dentro de nuestra introducción, observemos, voy a marcar unas estadísticas. En estas estadísticas se nos dice, para los jóvenes ya no es la prioridad contraer matrimonio.
Antes decían, no, pues yo quiero tener mi bebé, yo quería tener, ya no. Del año 2000 al 2020 los matrimonios heterosexuales en todo el país han disminuido 36%. O sea, nosotros vemos que ya mucha gente no se quiere casar. También los hogares familiares disminuyeron del 93 al 83%, han empezado a disminuir. También se nos habla que hay hogares unipersonales o corresidentes aumentaron de 6.8 a 14. ¿Qué quiere decir? Hay personas que nada más viven cada 8 días o cada 15 días, o van a ver a su familia, o cada mes. Ya los hogares ya no tienen esa misma secuencia y frecuencia, porque el modelo de un padre a veces ya no está. La excusa es el trabajo, o también de la mamá, y muchas veces los muchachos son los que reciben y resienten esa situación. La Biblia nos va a ir guiando, porque una de las cosas importantes es siempre estar unidos, trabajar juntos. Una situación grave es que en nuestro país las parejas que no son realmente un matrimonio, las parejas homosexuales, están conquistando el derecho a la adopción, y eso es una situación muy grave, porque lo único que van a hacer es el silencio de los inocentes. Recordemos que esta práctica es una práctica antinatural y por lo tanto daña a un pequeño. No va a haber, es un silencio de inocentes. No va a poder defenderse y pensará que todo lo que le hagan será normal, pero será un silencio de inocentes. Por eso se deben de legislar y deben de cuidarse, porque este tipo de personas realmente no son sanas, sino que también lastimarán, enviciarán, porque una de las cosas graves de estas vidas están rompiendo completamente la familia. También los matrimonios heterosexuales que van en el compromiso matrimonial están pensando, pañales, comida, el niño llora. Ya, esta es la introducción en la cual pues el doctor Varela nos da una situación muy clara sobre este asunto, pero seguimos avanzando. Vamos a considerar el llamamiento que Dios nos da. Hermana Aldo, toma, aquí está lo que estamos observando, es la página número 42, para que también vayan conmigo. Página número 42, es lo que estamos nosotros trabajando, y lo vayan teniendo en cuenta. Gracias a Dios. Muy bien. Vemos nosotros, hemos visto esta condición, pero también hay algo que debemos estar nosotros conscientes. Y aquí, antes, quiero hacer este pequeño preámbulo. Muchos decimos, ay, si me caso, la joven dice, mejor vamos a adoptar. Ay, mejor nos vamos a esperar. Mejor vamos a construir bien. Mejor vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello más. Pues bien, en Europa, actualmente, ahorita en Europa, lo que es Inglaterra, Francia, Alemania, España, muchos de estos países europeos, casi la mayoría ya no tienen hijos. No tienen hijos. Lo que sí han llegado es muchos inmigrantes musulmanes, y ellos al contrario, ellos dicen, yo quiero tienen 9, 10, 12 o más hijos, obviamente con diferentes personas, porque es una cultura que también así quieren, y están de tal forma conquistando, sin estar soltando bombas ni balazos por la población, están conquistando y que prácticamente están sacando a la población europea para que quede una población, en este caso musulmana. Es un efecto lo que hace la inmigración. Obviamente esto tiene una repercusión clara, tiene una repercusión dentro de un plan, y que Dios guarde
nuestro corazón y entendimiento ante esto. Una de las cosas también, cuando no hay hijos, en una de las culturas o en una familia, las culturas desaparecen. ¿A qué me refiero? Se está marcando que culturalmente, si no hay descendencia o no hay población, la cultura o la población va a desaparecer. Eso lo vemos nosotros ahorita en las condiciones rurales. Había poblaciones muy fructíferas, hubo la inmigración a ciudades y solamente van quedando, los abuelitos van quedando, van también disminuyéndose hasta que se quedan, muchas veces la situación le llaman pueblos fantasmas, porque ya nadie quiere vivir allí. Antes eran prósperos porque estaban dentro del campo, la gente muchos no quieren trabajar el campo, o tenían sus ganados, ya no quieren trabajar, lo dejan, y todo ha venido a ser una desolación y van desapareciendo las familias, los pueblos y las culturas. Por eso, hoy el mensaje es una reflexión a jóvenes, a niños, a nosotros como padres de familia, una reflexión en la cual el Señor sí nos posiciona en una condición muy especial. En nuestra página número 42, los propósitos, hoy vamos a observar los propósitos del matrimonio. El propósito del matrimonio, gracias a Dios, es una gran bendición. El primer propósito del matrimonio es reflejar la imagen de Dios. Allí está. Ese es el propósito del matrimonio. Reflejar la imagen de Dios. Nuestra cita, ya la leímos, la vamos a retomar. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, y nos dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Encontramos nosotros, allí está el primer gozo, el primer propósito, reflejamos la imagen de Dios. No es que nosotros digamos, Dios tenga rostro, Dios es espíritu, pero se refiere a lo que es netamente el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Allí estamos reflejados. Y nos dice, y en la unión matrimonial, el hombre y la mujer alcanzan su máxima expresión, porque es dentro del plan de Dios. Por eso, casarse, unirse, el varón y la mujer, es una máxima expresión en la bendición que Dios da, en un orden, en una bendición, pero sobre todo en la esencia del amor, porque por amor Dios nos ha establecido. ¿Qué es el amor? Es el sentimiento por el cual siempre tenemos que buscar el bien de manera desinteresada, constante, a aquel a quien se le quiere. Por amor, realmente nos casamos para buscar siempre el bien a quien amamos, para hacérselo. Y ese es el verdadero amor. También, en primer parte, somos reflejo de que hay un mensaje creador y que Dios está delante de nosotros, atrás de nosotros y a todos los lados, y es su voluntad. Reflejamos su imagen. Así que cada vez que venimos los matrimonios aquí, estamos reflejando la imagen de Dios. Es una bendición venir los matrimonios. Es una bendición tan grande con los hijos, con la familia, y pero nos dice, es una máxima expresión. Venga, porque ya llegó Aldo, aquí es el embajador de estos momentos. Es una máxima expresión. Dios nos bendijo y nos bendice de esta manera. Casi todos venimos en familia. La 2, el inciso B. El propósito del matrimonio, ya vimos, imagen de Dios. La siguiente nos lleva es suplir la soledad por el compañerismo. O sea, nos complementamos. Como decimos, está nuestra media naranja, nuestra media manzana, nuestra media papaya, nuestra media sandía,
Estamos todos ahí en ese complemento. La soledad no forma parte del plan de Dios jamás, jamás va a formar parte del plan de Dios para la humanidad. De igual manera, hay algo que el Señor siempre nos evita, que también no vayamos a un lugar de tormento ni de soledad, y que es precisamente el infierno. Él no creó el infierno para que estuviéramos ahí. Él lo creó para Satanás y sus ángeles. Pero lamentablemente el corazón que se aleja de Dios también se une para estar en ese lado. Pero el Señor jamás creó el infierno para que toda la gente fuera ahí. No, nos evita estar ahí. Además, tuvo un propósito para Satanás y sus ángeles. Pero la gente también sigue en esa decadencia. No conocerle, no amarle, no respetarle. Por eso nos dice la palabra del Señor, hermanos, que el plan fue suplir la soledad. Y no la vamos a suplir porque vamos a hablar después de los perritos y de los gatitos. Aquí si estuvieran los hermanos, el Dante no califica, ni el MAS califica. ¿Por qué? Ni la Alexa califica. Porque el Señor nos ha dado una distribución en las condiciones que estamos. Entonces dice así, Génesis 2:18. Todos debemos estar atentos. Y leemos todos juntos, Génesis 2:18. El propósito también es no estar solos. Todos unidos. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Gracias a Dios. El inciso número C. Ya tuvimos el legado primero, imagen de Dios, suplir la soledad y dejar el tercer, el inciso C, es dejar un legado digno, o sea, la multiplicación. Ya aquí los hermanos pues tenemos a los niños. Es un legado de bendición. Se sigue ese legado. Entonces está dentro del plan de Dios. Dios los ha sanado, Dios les ha dado alimento, Dios ha suplido necesidades, porque herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127:3, vamos a leer. Salmo 127:3. Este salmo es un salmo excelente, en el cual nos lleva a comprender la siguiente enseñanza. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea, que esta bendición es para todos nosotros. Está dentro del propósito del matrimonio en Dios, dentro de ello. Pero también debemos de considerar lo siguiente. Allí nos expresa, pues para eso es la bendición de dejar un legado digno, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, el multiplicarnos es una bendición. Dios hará y bendecirá, porque Dios hasta la fecha no deja en esa distinción, porque Él siempre provee. Él va a seguir proveyendo. Hay un comentario. El comentario dice así, de Josh McDowell. Este varón, siervo del Señor, en muchos libros. Uno de los libros muy especiales que a mí me gusta mucho se llama La evidencia que necesita un veredicto. Un libro excelente de teología y de apologética. Pero nos dice así, Josh McDowell, si unas fuertes raíces espirituales y emocionales, nos dice, son unas fuertes raíces espirituales y emocionales, nuestros hijos serán sumamente vulnerables a los valores de la sociedad. Los padres tenemos que ser auténticos, formadores de nuestros hijos, para que tengan un carácter maduro y estable, que les capacite para enfrentarse a esta sociedad. Nos dice así, sin unas fuertes raíces espirituales y emocionales, aquí es una clave muy especial.
Actualmente ya no se están siendo fuertes en las raíces espirituales y emocionales de nuestros hijos. La escuela, muchas veces la cultura nos los está confundiendo. Algunas veces que ahora ya no sabes ni que eres hombre o mujer, es una confusión total. Ahora están diciendo, pues tienes tendencia de perrito, de gatito o de lo que venga. ¿Por qué? Porque el mundo en su sociedad está completamente cambiando los valores y nos quiere hacer vulnerables. Pero por eso estamos nosotros. Por eso, sin unas fuertes raíces espirituales y emocionales, nuestros hijos serán sumamente vulnerables a los valores de esta sociedad. Es de cuidado. Los padres tenemos que ser auténticos formadores de nuestros hijos, para que tengan un carácter maduro y estable que los capacite para enfrentarse a esta sociedad. La clave está en la comunicación, en la oración, que nosotros seamos auténticos, el cuidado, la intención, el siempre proteger, el cuidar. Eso es ser auténtico. En las noches abrazarles, Dios te bendiga, vamos a orar, que Dios pases una noche buena. No, ellos no tienen que estar espantados en las noches. Ellos deben de dormir tempranito, evitar que eso ya está catalogado, que el dormirse con el celular no los va a dejar dormir bien. Ya, ni por la televisión, se acaba el tiempo, ya, desde las 8 de la noche todos a dormir. Y miren, vamos a tener unos niños que siempre van a estar bien activos y bien contentos. Pero cuando no hay esto, ya hay un trastorno de pereza, de rebeldía, de enojo. Es importante poner raíces firmes en nuestros hijos. Y la primera raíz somos nosotros. Que nos vean contentos, siempre así. Que nos vean felices, regalándole una florecita a nuestra esposa, a nuestro esposo, un dulcecito. Esa es la bendición que Dios quiere que tengamos. Vamos al segundo punto. El segundo punto es un punto realmente que sí va a sacar un poquito de ámpula. Es una situación grave, si es una situación difícil. Y los jóvenes, el punto que tenemos que ver, y aquí le puse, ¿por qué jóvenes casaderos evitan el matrimonio? ¿Por qué jóvenes casaderos evitan el matrimonio? Vamos a observar puntos, como les dije, vamos a sacar un poquito la ámpula y vamos a empezar va a empezar a doler por la situación que estamos viviendo hoy en nuestros jóvenes. Pero vamos a ello. Uno de los primeros nos dice que hay una combinación de factores económicos, sociales y culturales que han transformado sus prioridades y percepciones sobre el matrimonio. Y ustedes vean, ¿ya no se quieren casar? ¿Ellos sí estoy bien? No porque me van a pegar, no porque me va a ir mal. Vamos a ver que hay una serie de conflictos que están. Uno, el primer punto es el temor al matrimonio. La gente carga muchos traumas. ¿Por qué? Porque vienen de hogares con padres divorciados, muchas veces con alcoholismo, muchas veces con abuso físico, muchas veces de abuso sexual, verbal y emocional. Entonces, vienen con esas terribles cargas, con esos terribles problemas. Y por lo tanto genera un rechazo auténtico al compromiso matrimonial. Esa es una de las cosas que actualmente están latentes, porque vemos familias, no es así, me quedo. Muchas veces hasta las familias, los muchachos se quedan como sombra o se van, pero se van muchas veces a causar o a ser presa de otros problemas. También, este es uno de los puntos, el temor al matrimonio. Todos los antecedentes que hemos vivido en un hogar, muchas veces con una lástima o dolor o aflicción terrible. Por eso se rechaza
se genera un rechazo automático al compromiso matrimonial. También hay una enseñanza bíblica. Debes cambiar esa perspectiva. Lejos de huir, restaurar lo destruido y anhelemos honrar y glorificar a Dios a través del matrimonio, en su orden, en un orden especial, en un orden claro. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al conocimiento de la gracia de Jesucristo, hay algo bien especial que nos dice precisamente 2 Corintios 5:15, dice, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muchos hemos salido de hogares bajo esta condición, pero cuando venimos a Cristo, nuestra vida cambia. Y nuestra vida cambia de manera poderosa. Por eso, la palabra del Señor nos dice, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Lo importante sí es poner en las manos del Señor nuestro propósito. No nada más es decir, voy a casar por casar. No, el casarse, el tener un matrimonio, lleva con muchas cosas. También lleva un orden, lleva una decisión, lleva una consagración. No es nada más decir así, agarra y tomo, no. Todo es en el orden, porque la Biblia lo mismo lo dice. Honroso en todo sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Todo va en orden. Casarse bien en el templo, en el civil, en el templo. Tener lo básico para poder seguir progresando. Cada uno de nosotros así empezamos con esa bendición. Y empezamos a seguir progresando, gracias a Dios. Por lo tanto, una de las causas que los muchachos casaderos evitan el matrimonio son antecedentes por temor al matrimonio, por heridas anteriores. Porque ¿cómo les fue? Pues ¿cómo te fue? Pero ahora también en Cristo tenemos fortaleza. El siguiente es, el inciso B, nos dice temor a no lograr sueños personales por el matrimonio. Volvemos a decir, hoy es el egoísmo, el empoderamiento personal y lo demás ya no importa. Y esa es una de las cosas tristes. La cultura se ha sumergido a un excesivo apego a las cosas materiales. Y el matrimonio parece ser un obstáculo para obtener un título universitario, para un negocio, para un viaje, para un vehículo, para construir una casa. Entonces, es importante que nosotros cambiemos esta perspectiva. Sobre todo, estamos hablando de una sociedad en general. Muchas veces, es que después, esto lo dejo para después. Si amamos a Dios, todas las cosas las debemos dejar en Él. Todo va en una dirección de Dios. Pero si pones por estorbo, no, es que no voy a lograr mis cosas, no voy a ir de viaje y todo eso. Hay muchas personas que viven así, pero dicen, yo no necesito de niños, no necesito a nadie más. Pero después volvemos al punto, la soledad es una grave situación en la cual la gente también, en vez de sentirse bien, es una terrible amargura que les empieza a crecer bajo esa bandera. Bajo esa bandera dice, pues yo así me quedo solo. Pero hay una palabra en Dios, Mateo 6:33. En el Evangelio según San Mateo nos expresa el Señor lo siguiente. Mateo, capítulo número 6, versículo número 33. Nos da una respuesta esencial. Nos dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo más importante que el Señor nos está diciendo, que debemos nosotros comprender, dice, cambia tu perspectiva materialista de la vida. Una cultura materialista absorbente, de mayor importancia a las cosas que a las personas. Y no debe de ser así. El Señor claramente nos dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Abracemos este principio bíblico. Hasta el Señor siempre nos seguirá bendiciendo.
El Señor siempre estará con nosotros en bendición y en fortaleza nuestras vidas, claro que sí. Así que busquemos. A mí me llenó de gozo buscando una biografía. Habla de una astronauta mexicana que estaba en el campo, emigró a Estados Unidos y pues ella tuvo su familia, tenía a su esposo, todo eso. Y ya teniendo su familia también se metió a volver a estudiar con el apoyo de su familia, su esposo, sus hijos. Y algo muy importante, que la reciben en la NASA a los 30 años. A los 30 años ella estudió ingeniería aeronáutica espacial y no fue impedimento que estuviera en la NASA, y es una de las astronautas que ahorita pues también andan trabajando en ese mismo sentir, no descuida a su familia, tiene su proyecto. ¿Por qué? Porque más bien dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No es imposible, no es impedimento, es una realidad. Entonces, gracias a Dios, pues porque no es un obstáculo para lograr sueños personales en el matrimonio. Con todo el matrimonio, en una buena distribución y en un buen apoyo con todos los demás, claro que se puede. El buscar de Dios, vamos a buscar del Señor, vamos a seguir. Pero si ponemos, no es que pongo un pretexto, pongo esto acá, ya no hay bendición, simplemente será un estancamiento. El buscar a Dios nos lleva a impulsarnos todos a obedecer al Señor, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. El siguiente asunto nos lleva, el siguiente punto, bueno, nos llevan a conceptos bien especiales. El temor a perder la independencia también es el inciso C. Nos dice, un individuo es independientemente, actúa por su propia voluntad y forma parte de sus decisiones. Entonces, los jóvenes creen que el matrimonio limitará su independencia, su vida de privilegios, llevándolos al compromiso, a la rendición de cuentas a su cónyuge. Y de antemano, no es que sea rendición de cuentas, sino claramente el amor, nos dice la palabra del Señor, es sufrido, es benigno, no es jactancioso. Entonces tú por amor, es una plática siempre con tu familia, con tu esposa, hay una relación tan especial, que no hay que estar, no voy a dar cuenta, sino que al contrario, el vínculo del amor nos hace bíblico, nos hace a la imagen de Dios. Empiezas a dar, mira, me pasó esto, vi aquello, mira esto más, mira que me encontré a tal persona. A mí me pasó algo a mí semejante, a mí me pasó algo así. Yo estaba muy recién casado y conocí una amiga de una de mis hermanas. Y entonces resulta que yo, sin darme cuenta, venía una amiga de mi esposa en el camión. La amiga de mi hermana estaba platicando, ¿cómo está? ¿Cómo va bien? ¿Cómo estás? De hecho, se vino a vivir a Toluca. Y entonces, estaba platicando. Y antes que yo llegara a la casa, mi esposa estaba así, un poquito seria. Yo, ya llegué, ¿cómo estás? Y yo mismo le dije, ¿qué crees? Me acabo de encontrar a la amiga de mi hermana Eva. Entonces ella cambió, mi esposa cambió, porque ya la amiga le había comentado, mira, había tu esposo que estaba platicando con una muchacha. Yo llegué y le platiqué, porque así son las cosas. ¿Me vamos entendiendo, hermanos? ¿Vamos entendiendo? Estamos rodeados de tantas cosas, de tantas personas, pero yo no llegué y yo hablé, mira, me encontré a tal persona, mira, pasó así y acá. Entonces mi esposa, en cierto modo, ya estuvo en paz, pero ya le habían comentado. Y empezábamos nosotros, hermanos, yo tenía como unos 4 o 3 meses de recién casados. Entonces, suceden cosas, pero no es por decir que perder mi independencia o dar cuentas a mi cónyuge, sino que lo que debe de ser es una comunión y una comunicación clara y abierta. Entonces, cuando uno es
claramente lo honesto, lo puro, lo de buen juicio, es una bendición. Así que no vamos rompiendo ni vamos perdiendo nuestras prioridades. Por lo tanto, el consejo dice, cambia tu perspectiva egoísta de la vida. Fuimos llamados a convivir en comunidad, aprendamos a priorizar a los demás y más allá, amarlos y servirlos como a nosotros mismos. El mandato bíblico es amar a Dios y a tu prójimo. Vamos a leer 1 de Juan 4:20. Por lo tanto, cuando todo es en bendición y en honor, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Entonces así nos pasan a nosotros las cosas. Primera de Juan, la primera carta de Juan 4:20, y nos edifica la palabra del Señor. Claro que sí. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pero el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, todo lo que nosotros debemos de hacer es una sinceridad clara. Hermanos, la grande bendición es estar todos unidos. La gran bendición es una comunidad, es una unidad. El trabajo que está haciendo ahorita la iglesia es una unidad de comunidad. Muchas familias, todos los hogares están trabajando. ¿Qué hace? Una fuerza importante. Eso es lo que el Señor quiere. No nos rompe nada, nada nos está rompiendo nuestra independencia, sino al contrario, se hace una unidad poderosa. Independencia implica autodeterminación, nos dice libertad y asumir la responsabilidad. ¿Qué bendición Dios nos da? Entonces, otra de las partes nos dice, los jóvenes creen que el matrimonio limitará su independencia, sus privilegios y el compromiso de rendir cuentas. Tenemos que cambiar esta perspectiva. Qué hermoso, ¿eh? Ahí vemos una imagen. Tú solito no puedes jugar. ¿Qué tenemos que jugar? Me supongo que hermano Aldo, que Erika, ¿juegan fútbol con los niños? Solitos no iban a poder jugar, ¿verdad? Juegan todos juntos, pues es una gran bendición. Entonces, allí encontramos cómo esta unidad pues cambia las cosas. Es hermoso gozarnos. En ocasiones también cuando uno de nuestros hermanos nos invita a su familia, ¿no, hermanos? Esa familia son como 80 personas, digo, aquí viene a ser una iglesia, pero son 80 miembros de una familia. Y pues todos poniendo una cosa, todos jugando, los veo todos participando, no necesitan, y todos los niños participan, las niñas participan, todos juegan. Entonces, allí está lo que dice la palabra del Señor. Amando a Dios nos lleva a grande bendición. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto nos dice, los jóvenes en la actualidad se declaran abiertamente antihijos. ¿Qué es lo que sucede? Los muchachos se están haciendo a un lado completamente la bendición de Dios. Quiero aclarar muchas cosas, porque vamos a ver, pero también vamos a ver qué es lo que está pasando en esta sociedad. Ya casi no se casan, casi se quedan en la casa, no hay perspectiva, no hay desarrollo, no hay visión, y muchas veces sí está la soledad, aun cuando no queramos. Pero vamos a ver qué está pasando. Los jóvenes actualmente se declaran antihijos. Son varios factores que se combinan para desmotivarlos para la consolidación de una familia. Ya habíamos hablado del segundo punto, que también hay factores económicos o también de violencia, pero hoy vamos a hablar de estos 5, también hay 5 puntos que hay que marcar. Uno de ellos es la desolación frente al futuro. El cambio climático, la inseguridad, los conflictos de guerra, vemos tanto conflicto de guerra, la pérdida económica, la pérdida de trabajos, la pérdida económica prolongada y una crisis laboral. Entonces decimos, no, ya, así no,
Esa es una de las también que pasa en la mente de los muchachos. ¿Y para qué va a traer a alguien a sufrir? Sin en cambio, debemos entender que también hay que cambiar de mente, de corazón. Porque detrás de todo esto, Dios también es misericordioso. Dios hace misericordia. Dios nos ha sostenido a nosotros. Nosotros también hemos padecido. Hemos sentido muchas condiciones. Pero el Señor a mí me llena de gozo porque su palabra dice, mientras esté la semilla y mientras esté su presencia y la lluvia temprana y la tardía, su misericordia será con nosotros. También llega otro punto, el concepto equivocado y mal constituido de que la paternidad es egoísta. Ese otro punto nos dice, consideran que el perpetuarse uno mismo en su descendencia es algo sumamente egoísta. Algunos piensan que sus padres los concibieron por egoísmo. Por ello, no quieren propagarse teniendo hijos. Muchos dicen, mi papá ni nos atendió, ni nos vio. Y cada uno de esos prejuicios también alcanza un detenimiento en un verdadero gozo del matrimonio, en un verdadero gozo de salvación en el matrimonio. Entonces, este también es un concepto completamente equivocado y mal constituido. El siguiente, el sueldo no alcanza. La mayoría de los jóvenes no cuenta con ingresos suficientes para solventarse cómodamente. Muchos adquieren deudas en pos de su educación y planean comenzar a ahorrar desde ahora para su vejez. Y así están ya las mentes, estoy ahorrando para mi vejez, no voy a tener familia. Pues bien, esta condición de que el sueldo no alcanza es también un factor que declaran a los muchachos antihijos. Vamos a terminar los primeros puntos y vamos a la respuesta bíblica. Otro asunto también, los jóvenes actualmente antihijos, nos dice, priorizan su vida laboral. Para muchos jóvenes adultos o casaderos, la vida profesional es sinónimo de expresión de sí mismos. Muchos viven el sueño de dedicarse a lo que les gusta. Y allí están las cosas. Es la siguiente, por favor. Entonces, encontramos la siguiente determinación. Allí está. Si ustedes observan siempre, casi yo los veo tomándose su selfie, pues se priorizan a sí mismos, o sea, en su vida laboral, en su cuerpo. Dice, para muchos jóvenes adultos la vida profesional es sinónimo de expresión de sí mismos, el sueño de dedicarse a lo que más les gusta. Vamos a observar también la siguiente, el temor a la paternidad. O sea, los hijos de hogares fallidos, varios creen que no sabrán cómo consolidar un hogar firme. Volvemos al asunto. Muchos dicen, como te fue, vas a estar tú hablando. Entonces, ¿qué nos va llevando la palabra del Señor a lo siguiente? Ahorita están estas preguntas. No, si no quiero tener hijos, mejor voy a adoptar. No, pues mejor mi trabajo. No quiero tener familia. Pues bien, vamos a la palabra del Señor. En la palabra del Señor, una de las cosas más importantes es, si estamos en Cristo, nuestra vida está renovada. Vamos a la cita de Marcos 8:36. En esta cita de Marcos 8:36. Nos dice así, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, no nada más es el pretexto de no tener familia cuando uno lo decide de esa forma, sino que va más allá.
Y el Señor nos está hablando. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare al mundo y perdiere su alma? Entonces, allí nos está mancando la palabra del Señor, que ya hay una ruptura. No es nada más la decisión, sino ya es una profunda, realmente, percepción personal, muchas veces egoísta. Muy egoísta. Vamos al siguiente. Dice Efesios 4:17. Esta cita también, ¿qué nos va llevando a la palabra del Señor? Efesios 4:17. A exhortarnos, a edificarnos, pero también a llenarnos de un mensaje de Él. 4:17. Esto pues digo, y requiere en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Lamentablemente todo se ha hecho una cultura. La mente de las personas ha ya abierto una ruptura en la mente de los demás. No, yo me voy a quedar así. Jóvenes, muchachos, amigos, van, caminan, se presentan, dicen, y obviamente ya ha afectado su percepción personal. Por eso San Pablo dice de manera clara, esto es, pues os digo, y requieren el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué tenemos que hacer conforme a la palabra del Señor? Uno de los puntos importantes, básicos, en la vida del cristiano, ponernos siempre en las manos de Dios. Lo primero, ante estas condiciones, vienen ahora, ¿qué vamos a hacer? Hemos conocido al Señor, lo primero. A nosotros, Dios nos ha hablado de manera poderosa. Los jóvenes, ante todo, casaderos, deben de depender de Dios, los jóvenes en Cristo, y también todos aquellos que quieran restablecer y tener un verdadero hogar, necesitan a Dios. Porque el matrimonio se hace entre tres: Dios, el esposo y la esposa. Allí está la bendición, allí está lo más grande, desde ahí. Uno de los puntos importantes es, el primero, ante todas estas circunstancias, quitarnos de esa mente. ¿Cómo me fue en la vida anterior? Yo quiero expresar algo que el Señor rompe de manera poderosa. ¿Nos fue mal? Dice, vamos a leer el libro del profeta Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel 18:4. Porque si hemos venido de hogares difíciles, la palabra del Señor también nos empieza a dar libertad. Ezequiel 18:4 dice así. Leemos todos. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. En primer lugar, nos está diciendo que cada uno va siendo responsable de la decisión de su corazón. El alma que pecare. Ahora vamos a leer el versículo, los versículos también de ese capítulo 19 y 20. Los versículos 18, 19 y 20. Dice así. Aquí está una gran libertad para todos nosotros. Dice así. Aleluya. 18. Y si dijeres, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Fíjense bien. Porque el Hijo, según el derecho y la justicia, guardó mis estatutos y cumplió, de cierto vivirá. El versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre. ¿Queda claro?
ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno llega al conocimiento de Cristo, yo salí de un hogar lamentablemente difícil, en circunstancias morales, físicas y espirituales, con una situación difícil, viene uno a Cristo, no vamos a llegar a la misma secuencia, porque si alguno está en Cristo, claramente nos dice, claramente el Hijo no llevará el pecado del Padre. En Cristo se rompen esas cadenas o esas herencias. En Cristo se rompen, gloria a Dios. Si antes decía, si mi hijo acepta el poder del Evangelio y también mi hogar, va a romperse esa cadena que tenía también de tendencia a violencia, drogadicción, alcoholismo. ¿Por qué? Porque en Cristo se rompe y cada uno es responsable de su condición. Por eso se rompen esas generaciones. Gracias a Dios, ahora cuando venimos a Cristo se rompe todo eso. Por eso decimos, si mi hogar vivía una idolatría tremenda y yo acepto a Jesucristo, ahora yo entiendo, claramente esto no agrada a Dios porque Dios es espíritu y Dios vive en nuestro corazón. Lo demás, claramente el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tomo yo una decisión en Dios, por eso el Señor nos va librando de tantas circunstancias tristes. Entonces, por eso, cuando no llegamos a Cristo, hermanos, ya no estamos de que, y me va a ver igual, no. Ahora sabemos que Cristo hace nuevas todas las cosas. Para nuestros jóvenes lo mismo, nuevas todas las cosas. Si tú dependes de Dios y amas a Dios y pones a Dios, esas cadenas están rotas porque el Señor nos va guiando. Ahora, ante esta condición, un hogar, un matrimonio, hermanos, en todo tiempo para los muchachos y los nuestros debe de quedar claro. Para enseñar a los papás, mira hija, tú te tienes que casar bien y de blanco, bien. Hijo, también te debes de casar bien y de blanco también en tu sentir, porque todo esto es honrar a Dios. En primer lugar tenemos que enseñar, para lograr todo esto, debemos nosotros entender algo muy especial. Lo primero es, Hebreos capítulo número 13, versículo número 4. Hebreos 13, 4. Debemos de enseñar a los muchachos la esencia de todo esto. Honroso en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí viene algo bien especial. La moral cristiana y el respeto personal debe de ser en todo honroso sea el matrimonio. Un joven, una joven que pretende ya formar su familia y que gracias a Dios está entendiendo que es imagen de Dios también, va a ser honroso su matrimonio. Como quiere, moral, espiritualmente y físico. Esa es una parte. Honroso, entonces tenemos que enseñar a los muchachos, sea honroso. No causes tristeza a los corazones. A mí cuando me toca dar consejería pastoral, le digo, lo primero, no estés causando tristeza o dolor. No causes tristeza o dolor. Si esto es serio, serio debe de ser. Si no, no te metas. Porque la Biblia nos dice que el matrimonio no es para niños. A ver, debe de entenderse aquí. Por eso claramente viene con 1 Corintios 13. El matrimonio no es para niños. Por ejemplo, hay niñitos que ya quieren casarse 15, 16, 17 años y que ya se comprometieron y todo esto. Aquí debe de influir mucho el cuidado de los padres, porque este es otro extremo que no agrada a Dios. El no decir nada o adelantarse, el no tener cuidado de que el matrimonio debe de ser en todo en honroso. Dice la Biblia, 1 Corintios 13. Hay algo muy importante, 1 Corintios 13, 11. Observen bien. Dice así la Biblia, cuando yo era niño,
hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué quiere decir? Que un matrimonio no es para niños, sino debe de ser con corazones previamente ya en una madurez espiritual, física y mental. ¿Con qué propósito? Honrar en todo también su matrimonio. No es agarrar, o que agarran los niños, no, pues que ya se embarazó, no, que ya esto. Allí hubo un error. ¿Por qué? Porque luego hay condiciones que no están dentro de ese orden. Pero mientras nosotros estamos conociendo la palabra del Señor, sí enseñar a los muchachos, sí enseñar a los nuestros, que en todo debe de ser honroso, pero también debe de ser en una madurez, no en una situación infantil. Cuando hay divorcios y cuando hay agresiones, veo que siempre las personas se regresan a un asunto infantil. Es que me voy a divorciar por esto. Es más infantil la persona, ya no es madurez. Y aún de esa ignorancia y de ese pensamiento tan inmaduro, obviamente recaen en tanta destrucción. Por eso la palabra del Señor nos dice que los hogares en todo sean siempre honrosos, honrando a Dios y honrándose a sí mismos. El matrimonio no es para niños, es para gente madura y que ha percibido bien las cosas. Vamos al siguiente asunto. El siguiente asunto va a nosotros. Ya hablamos, quítate prejuicios. Dios te va a bendecir, estás en Cristo, Dios te va a bendecir. También no puedes actuar en inmadurez, pero también hay algo muy especial. Esto especial nos lleva a nosotros, por ejemplo, desde el principio, Dios empezó a hablar a las personas y a las vidas, que tengamos nosotros mucha atención y cuidado. Lamentaciones, libro de Lamentaciones 3:7. Lamentaciones 3:7. El libro de Lamentaciones 3:7 tiene un texto que da la clave del desarrollo y la madurez. Vamos a observar por qué es clave de desarrollo y madurez. 3:7 dice, gloria a Dios, perdón, 3:27. Fíjense bien, dice así. Los versículos anteriores dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, pero dice el 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Qué nos enseña aquí? Nos está enseñando que ya nosotros como hombres, nosotros somos de hecho los más responsables de un hogar. El tener el yugo quiere decir que tienes ya disciplina. Y es muy importante que bueno, que desde niños nos empezaban a enseñar, acuérdate, ya empiezas a trabajar tantito, dale gasto a tu mamá. Yo iba a limpiar un lugar, llegaba con mis pesitos y me decía luego mi papá, ¿fuiste a trabajar? Sí, papá. Vas a apartar una partecita porque le vas a dar gasto a tu mamá. Y me empezó a dar disciplina a mi papá. Luego ya después, cuando ya empecé a trabajar, un trabajo muy formal, me pasó lo siguiente, no tenía orden y no me rendía mi dinero. Hasta que sabiamente alguien me dice, porque mi mamá decía, lo voy a dejar hasta ver cuándo da gasto. Pues resulta que recibí mi quincena y después ya no tenía dinero. Hasta que llega alguien y me pone disciplina. Me jaló tantito a la oreja. Oye, ¿le das gasto a mamá? No. ¿Por qué no le has dado gasto a mamá? Entonces, ¿qué le has hecho a tu dinero? No sé. Llegó la disciplina. A partir de hoy le vas a dar gasto a mamá. Y así fue. La siguiente quincena empecé a dar gasto a mamá.
que ya se me hizo costumbre. Y él le decía, quédese con todo mi dinero, mamá, usted va a saber lo que va a hacer. ¿Qué hizo mi mamá? Ahorró bien, ahorró muy bien, y que tanto que fue ahorro para apoyo de ella, para apoyo de mis hermanos, y ya me rendía el dinero. El rato me decía, pues hijo, quédate con algo, no, mamá. Usted mejor administreme, si yo necesito algo, ya veremos. Pues fue una situación de bendición, de apoyo a la familia, que fue grande bendición. Cuando empieza el hombre a tener un orden. Así que los muchachos debemos de ser enseñados a dar gasto. Por eso dice el yugo. El yugo no es nada más esclavitud, sino que es disciplina, cuidado. ¿Quieres progresar? Da tu ayuda. Ya después de ahí, no solamente eso fue, me acuerdo que también llegaba en ciertos momentos, mamá, tuve esta bendición, siento darle al pastor este dinero. Ve, si no me daba tiempo a mí, mamá, llévele este sobre al pastor para que sea para él. Yo he sentido en mi corazón. Ya después, pues también hasta apoyaba uno al pastor, hermano, había una necesidad, mira, vamos a apoyar esta cosa, allí está para apoyar a los hermanos. Entonces, cuando ya empieza uno a llegar a una disciplina, ese yugo, es bueno que nos llegue, porque nos disciplinamos y somos bendición para los demás. A los muchachos hay que enseñarles a llevar el yugo. ¿Qué quiere decir? La disciplina. ¿Trabajaste tantito, hijo? Dale a tu mamá. ¿Hiciste algo? Dale a tu mamá. Dale a tu mamá. Todo lo que hagan, hijos, un poquito van a apartar para el gasto. Y eso nos hace responsables. Hasta uno se siente uno muy contento, dice. Y así nos pasa. Cuando lo haga con los muchachos, van a barrer algo y te ganaste algo, dale gastos, mamá. O sea, se va a sentir bien importante uno porque empieza la disciplina. Esa es una parte. También otra parte bien, bien hermosa es que nosotros vengamos a Dios, ya que tenemos este yugo. No es grave, sino que es una disciplina. Y de allí el Señor empieza a bendecir. Nos dice Eclesiastés 2:17, libro del profeta Eclesiastés, más bien Eclesiastés 2:17, libro del predicador, y nos va a llevar también a bendiciones. Eclesiastés 2:17. Y la bendición también fluye en nosotros. Dice, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando no hay una disciplina en Dios, todo le fastidia a uno. Pero cuando uno tiene la presencia de Dios en nuestro corazón, dejamos de estar en esto, en la vanidad y la aflicción de espíritu, sino al contrario, uno es bendición para los demás y uno se enseña a seguir apoyando, impulsando, a disponerse para que no esté esta condición, para que no esté esta, no hice nada, no me voy a quedar sin dinero. No, Señor, hay que apoyar, hay que dar, hay que venir contento. Otro día pues voy a invitar a mis hermanos a comer, voy a invitar a esto, y es una bendición de tanto. Me acuerdo que en ese gozo que yo estaba, hermanos, pues a veces le decía a la hermana Chávez, cuando nos casábamos, hacíamos un aniversario, invitábamos a todos los familiares, vénganse a comer, vénganse a estar con nosotros. Era una bendición de participar en cierto modo, alimentos a todos. Pero todo tiene un tiempo. Ahora lo que hago mejor, me la llevo a ella solita y ahora come, porque sucedía el otro extremo, la vanidad misma. Luego al final ya la veía bien cansada de haber comido. Hasta llegó una vez, me enseñó una de mis tías y le dijo, la invitamos, pero bien sabia, dice, ya sirvieron a todos, ¿verdad? Y le dijo, ¿y cuándo comió Chávez? Y ya estaba bien cansada, ya le había sobrado comida para ella, la que invitó.
se quedó sin comida. Me dijo mi tía, ya no, hijo, también tu esposa, premier. Y ya para la otra ocasión mejor me la llevaba a un restaurante, mejor, ya le evitaba tanto cansancio, y era todo. Pero resulta que la que era festejada se quedaba hasta sin comer. Entonces me dijo ya mi tía, se sabe, yo dice, no, casi me dijo, entiende, ella trabajó mucho y ya no comió. Entonces hay que llevar un equilibrio, ¿correcto, hermanos? Cuando se invita, pues todos, pero porque pues, ya saben cuál es el lema. Aquí en México, a la gorra no hay quien le corra. Y es cierto, nos pasa eso. Por eso, cuando lleguemos, seamos sabios. Seamos sabios, invitas de corazón, pero también de ser recíproco, pero también cuidar quien nos invita, también coma con nosotros. Bueno, la enseñanza de la escuela dominical nos llevó, hermanos, a que Dios bendice nuestros hogares, y si en la vida de los jóvenes está habiendo una situación tan difícil, hoy los jóvenes a través de la palabra del Señor han podido encontrar que la palabra de Dios es firme. Una de las preguntas finales que aquí quiero considerar es, nos dice para redarguir, dice, pensar que una mascota puede sustituir a un hijo, esposa o esposo, el famoso pet parenting, o sea, son las mascotas, pues no, definitivamente no. Entonces es lo que les decía, las mascotas aquí, no está el hermano Evaristo, pero ya en este caso los perritos ya no, ninguno de los perritos que ya están, por ejemplo el Ranger, que nada más ahí de Raúl, pues nada más hace mucho ruido, el Dante tampoco no cuenta, se tienen, cada uno tienen, pero no cuentan para sustituir la alegría de nosotros. Ya le decía aquí también, ni tampoco le decía David, ni el Max, ni la Alexa, ni todo el equipo que está ahí, sino simplemente debemos de pensar que no van a sustituir a un hijo, una esposa, un esposo, a nadie como familia. Ahí está la familia que tenemos que tener en cuenta, tanta bendición y tanta ayuda de Dios. De igual manera, en Hebreos vuelve a expresarnos que Dios bendice el matrimonio, Dios bendice el hogar, y por lo tanto también tiene expresión de salvación para nosotros el representar tantas enseñanzas. El versículo número 4, no era 14, es 4, honroso en todo sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Para nuestros jóvenes, la presencia del Señor rompe todas las cosas. En tu corazón dicen, es que no encuentro el ideal, pídele a Dios, porque Dios de antemano, Él conoce cuando sus hijos confiamos en Él, y Él nos dará la ayuda idónea y el corazón necesario que también podamos honrar en todo el matrimonio. La otra parte, los que tenemos una esposa, amémosla de todo corazón, honremos su memoria, honremos su vida y cuidemos nuestro hogar. Pasamos crisis económicas, todos hemos pasado crisis económicas, pero Dios siempre ha suplido nuestras necesidades porque Él es el gran proveedor a nuestras vidas. Pues este momento será, hermanos, para orar y pedirle al Señor que bendiga nuestro matrimonio, que bendiga los matrimonios nuevos que se han de formar llenos de su presencia, llenos del poder de su Espíritu Santo, de la dirección, y que también la vida de la iglesia siga creciendo. En todo esto, Dios nos está bendiciendo. Por lo tanto, les voy a invitar, acérquense ahora, vamos a orar por nuestros matrimonios, porque hoy es una bendición crecer y multiplicaos. Que la presencia de Dios nos bendiga. Gracias a Dios por los hogares,
los hogares que nos están viendo a la distancia y a la cercanía. Allí Dios les bendiga. Y también aquí estamos nosotros en esa cercanía. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias a Dios por el hogar de nuestro hermano Aldo, por la vida de nuestra hermana Erika. Y que Dios sea con nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre. En Jesucristo, nuestro bendito Salvador. En el nombre glorioso de Cristo. Señor, en esta hora estamos aquí reunidos para alabar y bendecir tu nombre. Tu mensaje ha sido claro, Señor, a nuestras vidas. Creced y multiplicaos. Pero también, Señor, en medio de tanta crisis, en tanto dolor, la presencia tuya, Señor, ha sido la bendición para nuestra vida, Señor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La palabra tuya nos dice: honroso en todo sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Señor, evita en la vida de la iglesia todo este mal moral, espiritual, de la fornicación, Señor, y del adulterio. Vivamos la vida que te agrade a ti. Estos jóvenes también, Señor, tengan la aspiración de honrar tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo. Bendice las familias. También te ruego, si hay familia en crisis, en necesidad, en dolor, que tú les bendigas, que tú les sostengas, Señor, y les llenes de tu Espíritu, Señor, porque eres santo con nosotros. Muchas gracias te damos, Señor, por estas familias. Te doy gracias por la vida de nuestro hermano Aldo. Bendice la vida, Señor, de nuestra hermana Erika, que tu presencia les siga bendiciendo. Ellos también tienen fuerte necesidad, pero tu presencia es con nosotros. Gracias te da nuestra vida, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas. Bendice la juventud, Señor. Bendice a los jóvenes cristianos, llenándolos de tu Espíritu, Señor, y también en la maravillosa decisión personal que tú les proveas, Señor. Siempre has provisto una ayuda idónea, un corazón dispuesto, Señor, pero que también te honren con todas las fuerzas de su corazón. Tú sabes, en el mundo hay tantas culturas y tantas, Señor, que están destruyendo la mente. Ya no habrá quien nos sostenga. Por ello tu palabra nos dice: creced y multiplicaos. Bendice la vida de la iglesia, Señor. Bendice la vida de cada familia. Y en su necesidad de tu Espíritu Santo fortalezca y guíe, Señor. Te rogamos por nuestra sociedad. Ciertamente hay tantos cambios, rumores de guerras, condiciones, pero tu palabra nos dice, Señor, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bendice el corazón de tu iglesia. Muchas gracias te damos, Señor, por la enseñanza bíblica poderosa y a través, Señor, de tu palabra que fortalece nuestra vida. Te rogamos, Señor, salves a los niños. Te rogamos, salves a los adolescentes, les guardes de todo mal, de toda influencia, Señor, y toda situación que también causa dolor y aflicción. Pero en tu gracia estamos, Señor. Bendice a tu pueblo. Muchas gracias por esta reunión de fe, esta enseñanza bíblica para la gloria y la honra de tu nombre. Te ruego por mi hermana Erika, por mi hermano, Señor Aldo, que están aquí en esta hora. Los hijos están recibiendo también la enseñanza cristiana. Que también, Señor, en sus luchas y necesidades, que tu presencia, Señor, sea con ellos y les bendiga de manera, Señor, en esta hora real. Gracias, Señor, porque también con ellos nos sentimos contentos y felices en la asistencia de tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo, porque tú eres con nosotros. Bendice a los hogares. Salva a nuestro país de tantos errores, de tanta necesidad. Salva a nuestros niños, esos niños que son adoptados, Señor, en hogares que lastiman. Líbrales tú y guarda a los niños. Guarda a nuestros niños, Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Y tengamos todo el cuidado para también bendecirte y glorificarte. Amén, Señor.